en contacto con... Bueno, pues cuando son las 6:03 tengo en la línea telefónica al señor secretario de allá de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás Ruiz González. ¿Cómo te va, mi querido Tomás? Edgar, muy bien, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Tomás. Fíjate que yo estoy insistiendo que no solamente al gobernador Javier Duarte le tocó bailar con la más fea, yo creo que a ti también te tocó bailar con la más fea. Y bueno, y estuvo calientita la sesión del Congreso. Platícame, hermano. Pues me pareció que estuvo entretenida, con algunos detalles así un poco histriónicos de algunos diputados del Partido Acción Nacional que llevaban cucharas, andaban como entre cocineros, panaderos, sus cuentas también. Pero yo diría que lo importante es que fue una sesión muy productiva, en donde pudimos explicarle a los miembros del Congreso la relevancia de un acuerdo que en principio hemos alcanzado para resolver el problema del túnel sumergido de Coatzacoalcos, que es un asunto que, como tú sabes, y el auditorio también, lleva 2 años prácticamente parado. Es un acuerdo además muy favorable que permite que la obra se reanude cuanto antes, que se concluya en un plazo de 12 meses contados a partir de que el Congreso apruebe, si así lo decide, la modificación al título de concesión, que además no le va a costar un peso a los veracruzanos, un peso más a los veracruzanos, porque todo lo que reste para terminar la obra va a ser aportado por el concesionario, lo cual logra el equilibrio, el reequilibrio financiero de la concesión, y que reduce de manera importante los rendimientos para el concesionario. Te comento, Edgar, que el título original tenía una tasa, se llama técnicamente tasa interna de retorno, que no es otra cosa que lo que espera por su inversión el concesionario al poner capital, arriesgar el capital en el proyecto, una tasa muy alta del 26% nominal, y con el nuevo acuerdo esta tasa se reduciría al 12% real. Y en caso de que por algún motivo tuvieran ingresos por arriba de ese nivel, los compartirían con el gobierno del estado al 50%. Entonces, esto fue lo que hoy fuimos a explicar al Congreso, la necesidad de replantear la concesión, de hacer algunas modificaciones, porque para poderlo sacar adelante con estas nuevas características que el gobierno del estado impuso al concesionario, se requiere ampliar también, esto hay que decirlo, el título de concesión del que hoy tiene 37 a 45 años. Ajá. Y ese fue el tema Sí. tema de la comparecencia del día de hoy, que como dices tuvo sus aspectos también un tanto folclóricos. Sí, ya vi a José Rosendo Guzmán que sacó su cuchara de madera para el mole, para decir que ustedes se despacharon con la cuchara grande, pero mira, me tengo por ahí una preocupación. 10 años claro. lleva el túnel sumergido, se han invertido 5,000 millones de pesos. ¿Cuánto resta en tiempo y cuánto en lana para dejarlo terminado? No, 5,000 millones es el total de lo que se va a invertir. Es, y quiero decirlo, un incremento del 70% respecto del presupuesto original del que se había hablado en 2004. Y también quisiera explicar esto, que hubo oportunidad de hablarlo en el Congreso. Desafortunadamente, Edgar, los proyectos de infraestructura grandes casi siempre tienen un problema de planeación al inicio, por lo que suelen ser mucho más altos los presupuestos finales que los presupuestos iniciales. Te pondría, por ejemplo, el caso del Eurotúnel. El Eurotúnel en Europa, que comunica a Francia con Inglaterra, en el Canal de la Mancha, pues estuvo presupuestado originalmente en 4.500 millones de euros y tuvo un costo de 15.000 millones de euros, es decir, el triple de lo que originalmente se había pactado. Lo mismo te podría decir en México de ejemplos como el caso del famoso puente El Baluarte, que es un puente que inauguró el presidente Calderón, costó el doble de lo que se había originalmente presupuestado, o la misma carretera México-Tuxpan, que también costó con un incremento mucho de casi 3 veces lo que originalmente se había presupuestado. ¿A qué se debe esto? Y además los plazos en los que se cumplen también toman mucho más. La México-Tuxpan, para darte un ejemplo,
fue concesionada en época de Carlos Salinas de Gortari, yo recuerdo en los 90 y tantos, y se terminó el año pasado, la inauguró Calderón, tomó 3 sexenios. Lo que sucede es que estas grandes obras de infraestructura, Edgar, a veces se encuentran con cuestiones que no fueron planeadas de origen, desde la calidad de los materiales que se tienen que construir, por decir algo, paredes de piedra que no se preveían, como en el caso del túnel, te pongo un ejemplo, hallazgos de piezas prehispánicas que detuvieron la obra por algún tiempo en el fondo del río, o el problema del dique que también se tuvo que cambiar de lugar porque originalmente se había planteado en un lugar que no era apto. En fin, son problemas de planeación. Y problemas también de corrupción, Tomás, hay que admitir, mira, ¿no? Eso fue algo que hoy se tocó, y lo que yo te diría es, la posición del gobierno que encabeza el gobernador Javier Duarte de Ochoa está con la mayor de las transparencias para que se analice este asunto. Ha sido totalmente revisado, las distintas cuentas públicas han sido revisadas tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por el ORFIS, y te puedo decir que existen por parte de ORFIS observaciones a la cuenta pública de 2013 de obras que en principio no se pudo comprobar que se hayan pagado en su valor, o sea, ahí pudo haber habido un sobrecosto que está evaluado alrededor de 250 millones de pesos en cada año, y en esos casos se ha procedido conforme a derecho. Incluso ya existen, en el caso de Orfis, una denuncia de hechos ante la Fiscalía General para actuar en caso de que haya responsabilidad atribuible a algún funcionario. Entonces, hay incluso las denuncias de don Gerardo Boganza, ¿verdad, Tomás? También hay denuncias de hechos del anterior secretario de Infraestructura en el mismo sentido, de mediados del año pasado, si no me equivoco, también ante la Fiscalía, para pues que se investigue si existe algún mal manejo. Entonces yo te diría, sí, por una parte necesitamos auditar, necesitamos revisar que esto no se haya dado, y que si lo hubo y sea responsables, pues se actúe conforme a derecho y se sancione. Eso está bien. Pero lo importante, para efectos de la Secretaría de Infraestructura que yo encabezo, es terminar una obra de esta envergadura, una obra, Edgar, que tiene 90% del grado de avance físico, o sea, está prácticamente terminada en lo que toca al túnel, y le faltan algunas cuestiones como son las rampas de salida y de acceso por Coatzacoalcos y por Allende, y las instalaciones que van por dentro del túnel, que podríamos decir, me refiero a iluminación, a equipo contra incendios, a cámaras de seguridad. A lo mejor si lo tomas en global, tiene un grado de avance del 70-75%. Sería una irresponsabilidad que una obra que ya está tan avanzada no se terminara. Y por eso fue que el gobernador me instruyó para que a la brevedad llegáramos a una solución, y la solución es esta que hemos planteado hoy al Congreso, que además es muy favorable para el Estado, porque como dije, no pondrá un peso más. El resto de los recursos los pondrá el concesionario. ¿Quién inaugura? ¿Inaugura Javier Duarte o inaugura el gobernador Tomás Ruiz? No. Por supuesto que inaugurará el gobernador Javier Duarte. Esta obra toma 12 meses para concluirse, es uno de los compromisos, y el compromiso del concesionario estará perfectamente previsto en el título de concesión, y además habrá sanciones para el caso que no se cumpla. ¿Sabes qué le preocuparía a una parte de la ciudadanía, señor secretario? Que son ahora 45 años, 49 años, que no va a ser de los veracruzanos este túnel sumergido. ¿Qué explicación hay al respecto? Son 45 años, pero hay una explicación muy clara, Edgar. Mira, en las obras macro, por llamarles de algún modo, en casos de aeropuertos, en casos de presas, en casos de puentes muy caros, en este caso en el túnel, si se hicieran las obras únicamente con recursos públicos, pues no podrían llevarse a cabo, tomaría demasiado de los recursos públicos. Si en este caso se dice, y con razón, que el gobierno del Estado de Veracruz puso una parte considerable, que ya con este arreglo sería del 46%, no llega al 50% del total de los recursos
imagínate que hubiéramos tenido que poner el 100, hubiéramos tenido que poner, en lugar de los 2.500 millones que más o menos hemos puesto, hubiéramos tenido que poner 5,000 y pico. Entonces, ante esta necesidad de recursos que se enfrenta por parte de los gobiernos a todos los niveles, gobierno federal y gobiernos de los estados, en México y en el mundo se recurre a esta figura de las concesiones y a esquemas que de manera más amplia se conocen como asociaciones público-privadas, es decir, Sí, señor. una especie de sociedad donde el gobierno pone una parte a fondo perdido generalmente, como si fuera obra pública, pero el concesionario pone una parte con una aportación que se conoce como capital de riesgo. Él sí tiene la posibilidad de recuperar su inversión y de tener un rendimiento siempre que sea razonable, por eso se llama capital de riesgo, porque también Sí. está claro, si salieran mal los planes y resulta que no tiene el flujo vehicular esperado, el túnel, pues también puede tener pérdidas en particular. Sí, Y ¿verdad? se las Que traga no solita. entre la lana, sí, sí, sí. Oye, Y dime esas una se las cosa. tragaría solita. Dime una cosa, señor secretario. La empresa es Odebrecht, ¿verdad? No, la empresa es FCC, la empresa es FCC Construcciones, es una empresa española que en un consorcio donde ella tiene el 80% es la concesionaria. Sin embargo, hay un punto muy importante. Esta empresa sufrió un cambio accionario fundamental a finales del año pasado, precisamente porque entró en crisis financiera a nivel mundial y fue adquirida en su control por el grupo económico del ingeniero Carlos Slim. Entonces ahora, sí, a diferencia de lo que venía pasando, realmente ya tiene de nuevo una capacidad económica que nos garantiza que los recursos que se requieran para terminar se van a inyectar, porque si algo no tiene es un problema de liquidez, el grupo de Carlos Slim. Entonces, esta es también una seguridad adicional, además del adelanto que ya es muy considerable del 90%, además de que habrá sanciones claramente previstas en el título de concesión, pues el hecho de que sea un grupo económico tan fuerte nos da la seguridad de que se invertirá lo necesario. Tengo dos dudas, ¿me lo permites, Tomás Ruiz? Mira, sí, claro, la primera es, a ver, alguien está mintiendo. Dice o dijo Buganza que el gobierno del estado le había metido 2,000 millones, pero en realidad le metió 1,100 millones. ¿Es correcta la cifra o está uno especulando nada más? No. Lo que pasa es que, mira, depende claramente de qué época hables, porque parece un juego de palabras, pero hay cifras que son a precios de 2004. Ha tomado tanto tiempo hasta ahora. 10 años, ¿no? 10 años, correcto, sí. Es correcto. Hay cifras que están a precios de 2004 y cifras que están a precios de 2015, por ejemplo. Efectivamente, el gobierno puso 1,100 millones a precios de 2004 por obras adicionales, que representan 1,750 aproximadamente millones de pesos a precios constantes, a precios de hoy, a precios de 2015. Entonces, más que mentir, es un tema de qué tipo de pesos estés utilizando. Y la inversión total que estará aportando el gobierno de Veracruz para el túnel será de 2,400 y pico, no llega a 2,500 millones, que representa el 46% del total. El resto, el 54%, lo ponen entre el privado, con sus aportaciones de capital que se duplican con este acuerdo que alcanzamos, lo ponen los bancos, lo pone el Fonadín. Entonces, al final el gobierno pone menos de la mitad. Si no hubiera sido un esquema de concesión, hubiéramos tenido que poner todo. De ahí la necesidad a veces de recurrir a estas figuras. ¿Y el federal ni un clavo? ¿El federal no dio nada? Sí, el federal puso a través del Fonadín. El Fonadín es un fondo de carácter federal que depende de Banobras. Cuando yo tuve la oportunidad de ser director general de Banobras, establecimos este fondo con otro nombre, se llamaba el FINFRA, y después se cambió en la época de Calderón a llamarse Fonadín, y el Fonadín con estos recursos aportó también una cantidad importante de recursos. Bueno, pues ahí te va la última y nos vamos, si te parece, mi querido Tomás Ruiz. Ya te lo preguntaron 1,000 veces, pero la 1,001 es, si te sale bien el tema del túnel de Coatzacoalcos, tienes boleto para jugar la candidatura, a pesar de que eres yucateco, serías el primer yucateco veracruzano. Mira,
déjame aclarar solo lo segundo, porque de lo primero te diría que mi única tarea y es ser responsable del tema de infraestructura y de obras públicas en el Estado. A eso estoy abocado y de tiempo completo. Esa sería mi respuesta. Ahora, de lo segundo sí te aclaro, no soy yucateco, nunca lo he sido. Esto fue algo que en 2004 algún ocurrente quiso inventar para tratarme de evitar que en aquel entonces, que fui precandidato a la gobernatura, con el cuento de que no tengo ni una gota de sangre yucateca, a pesar de que me gusta mucho la comida yucateca y que puedo estar medio cabezón, pero eso no hay nada de cierto. No estás cabezón tampoco, hermano. Soy yucateco. Ni hablas como los bochitos. Tomás, te mando un gran abrazo y gracias por la gentileza de tu atención, ¿ah? Con mucho gusto, gracias Edgar, a ti y a todo tu auditorio. Un gran abrazo. Tomás Ruiz González es el secretario de Infraestructura y Obras Públicas. Hoy compareció allá en el Congreso del Estado y bueno, pues el baile se puso fuerte porque le dijeron que el túnel de Coatzacoalcos está sumergido, pero en la corrupción y también en la